Y ya empezamos la grabación. ¿Cómo están? Bien. Chica, hasta volvieron por allá. Bien, Y... capitán. A ver, no voy a ver. Y listo. A los que estaban conectando, muchas gracias por conectarse. Hoy tenemos público. Hola, Eni, ¿cómo estás? Qué bonita. ¿Y Shakira no está por allá? Bien. Mira. Pero Esa es Shakira. Pues vamos a comenzar con Hebreos capítulo 3. Yo sé que todos ustedes han estado leyendo y analizando. Eso nos va a hacer más fácil que pues, trabajemos con este capítulo. La verdad, familia, es que si las clases han estado potentes, es porque el libro de Hebreos está muy potente también. No puedo creer que ya estemos en la tercera clase. ¿Cómo pasa el rápido del tiempo? ¿Cómo han pasado los? Bueno, en la clase número 3, el capítulo número 3 de Hebreos, pregunta, ¿quién se recuerda de Hebreos 1, 1 y 2? Lo diga. Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras, tiempo a los padres, por los profetas, y los posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Está largo. En estos posteriores días. Hebreos 2:18 es el siguiente, ¿no? ¿Quién se lo sabe? A ver, dale, díganlo. Pues cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Facilito. Facilito. Ese está muy corto. Ahora, el de este capítulo, no, ustedes ya participaron, no, a otros. El de este capítulo, que es Hebreos 3:15, Juan, Jacob, Eni, Sherry lo va a decir, venga. A ver, Hebreos 3:15 dice, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Facilito también, muy bien. Excelente. 4. Así es. Sí, yo les recomendé que se los aprendan todos de una vez, así nada más lo van repasando. Total, estamos a la mitad, faltan otras 3 semanas para presentar los versículos, así que no se apuren todavía. Vimos en el capítulo 1, ¿se acuerdan que toda esta carta estamos viendo cómo Cristo es mayor que todo? Cristo es mejor, ¿no? Esa es como que la temática del libro de Hebreos y hemos estado viendo varios. En el primer capítulo vimos Cristo es un mejor profeta, Cristo es un mejor mensajero y un mejor mensaje, Cristo mayor que los ángeles, Cristo tiene una mejor salvación, esto ya es en el capítulo 2, Cristo mayor que los hombres, Cristo mejor socorro para la tentación, y hoy nos vamos a enfocar en uno más que nos va a traer el capítulo 3. Asimismo dijimos que en la carta de Hebreos habían 5 grandes exhortaciones, ¿verdad? Y vimos en el capítulo 2 la exhortación a atender con diligencia nuestra salvación. Hoy vamos a ver la segunda gran exhortación, pero en su tiempo ahorita lo vamos a ver, que nos va a hablar sobre otro tema diferente, que yo sé que ya se las huelen porque ustedes leyeron lo que dice Hebreos capítulo 3. ¿Ok? Debo decir que antes de comenzar, todos los capítulos están unidos entre sí. Acuérdense que Dios no inspiró la división entre capítulos y versículos. Esto lo hicimos los hombres, los seres humanos, para encontrar mejor ciertos versículos. Entonces, cuando vemos aquí Hebreos 3, versículo 1, dice, por ejemplo, comienza, por tanto. Ese por tanto viene diciendo como conclusión de lo que veníamos hablando en el capítulo 2. Y si se recuerdan, el capítulo 2 viene hablando de que se quedó como Jesús como un sumo sacerdote. Entonces, ahí viene hablando este capítulo 3. Es importante que veamos estos capítulos como si fueran capítulos de una serie, ¿no?
¿Y qué pasa? ¿Por qué siempre te digo que leas? ¿Qué pasa cuando tú ves una serie? Estás viendo un capítulo de una serie y de repente, porque no tienes tiempo, ves el siguiente capítulo hasta la siguiente semana? ¿Qué pasa? Te pierdes la Y continuidad. como que ya no te acuerdas de No te qué, acuerdas, ¿no? sí. Por eso es importante que estemos leyendo, que estemos viendo las clases, que estemos repasando, aunque lo dejes así de fondo. Ahí mientras estás haciendo la talacha y todo lo demás, déjalo de fondo porque así vas recordando, repasando y cuando llegas a esta clase no te quedas así como que, ¿y qué vimos la semana pasada? Sino que ya vas de poquito en poquito. Siempre va a ser esa la recomendación. Entonces, se quedó como Jesús como un sumo sacerdote. El sumo sacerdote, para aquellos que no sepan, habían sacerdotes de la tribu de Leví, solo de la tribu de Leví se podía, pero más adelante vamos a hablar de eso. Pero el sumo sacerdote era el sacerdote que estaba por encima de todos los demás sacerdotes. Algo así como que el papa de los sacerdotes, ¿no? Era el que estaba por encima de todos los demás. Ahora dice la escritura que Jesús es nuestro sumo sacerdote, ¿no? Ahí es donde se quedó, que Él es el que presentó su sacrificio delante del Padre. No me voy a meter tanto en eso porque lo vamos a ver después. Sin embargo, se queda con que está presentando este Jesús, que es nuestro sumo sacerdote, y dice, por tanto, versículo 1, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Nomás para los que se estén preguntando, porque tenemos hoy un nuevo background aquí, un nuevo escenario, una nueva escenografía. Lo que pasa es que todo el día ha estado fallando todo aquí en Chetumal, el internet y los celulares. Y pues aquí en esta casita de mis papás empezó a recuperarse desde más temprano que en mi propia casa. Entonces, por temor a que en mi casa se vaya el internet o algo así, lo estamos haciendo acá. Pero bueno, ahora no nos distraigamos. Fíjense que entender quién es Jesús cambia nuestra perspectiva incluso de nosotros mismos. La pregunta es, ¿quiénes somos? Según a la luz de Jesús, ¿quiénes somos nosotros? Y comienza el versículo 1 diciendo, hermanos santos, hermanos santos. Y de repente ahora somos tú y yo santos, ¿no? Entonces podríamos decir San Jacir, Santa Ariadne, San Juca, a ti te le decimos Santanerina, Santanerina. bonito. Pero somos santos en Jesús, ¿no? Esa es la perspectiva que ahora el Señor nos da a nosotros. Y miren cómo lo dice Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo escribe esta carta, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. O sea, Pablo le estaba escribiendo a esta iglesia, que era en otro lugar, que era en la ciudad de Éfeso, y les llama santos y fieles. Me voy a saltar hasta el versículo 4, dice, según nos escogió en Él, en Jesucristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, Jacir por Jacir no es santo, pero Jacir a la luz de Jesucristo es santo. A través de Cristo, por lo que vimos la vez pasada, que Él tomó nuestro lugar en la cruz y nosotros tomamos el lugar de Jesús ahora delante del Padre. Entonces, ahora cuando Dios nos mira, no nos mira a nosotros, sino que mira a Cristo Jesús. Y por eso, como Cristo es santo, nosotros somos también llamados santos y sin mancha. Y sin mancha, eso es lo más espectacular. En Cristo Jesús, por Cristo Jesús somos santos. Y también por Cristo Jesús, dice la Escritura, que somos participantes del llamamiento celestial. Somos participantes, somos compañeros en la misión que tiene Jesucristo. En Hebreos 2:10 vimos que la misión de Jesús era que iba de llevar muchos hijos a la gloria, ¿no? Habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, dice que esa es la misión de Cristo. Ahora nosotros somos sus compañeros y tenemos esta misma misión. También somos comisionados de Cristo que para que llevemos más hijos a la gloria, y esto se le conoce en
pues, ámbito cristiano como evangelizar, ¿no? Estamos llamados a pregonar las buenas noticias, las buenas nuevas a todas las demás personas para llevar a más hijos a la gloria de Dios, a unir a más personas que estaban destituidos de la gloria de Dios, ahora estar cerca de Él. Y somos participantes del llamamiento celestial. Como les dije, entender quién es Jesús cambia nuestra perspectiva de nosotros mismos y quiénes somos. Somos hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Y ahora, ¿qué hacemos? Es este versículo 1. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién? Cristo. Esto es lo que dice. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora tenemos que considerar. La palabra griega es katanoein. ¿Qué significa? Fijar la mirada en algo para aprender de él. Fijar la mirada en algo para aprender de él. Esto es lo que significa considerar. Significa observar, aprender, meditar y comprender. No solamente es considerar y, ay, también, no, así Jesús, qué padre lo que hizo, sino que es tomarnos el tiempo para observar quién es nuestro apóstol y sumo sacerdote. ¿Quién es nuestro apóstol? ¿No es Pablo? Dice la Escritura que Cristo es nuestro apóstol. Ahora, esta es una palabra que han usado muy mal en algunas iglesias, por lo cual algunos ya hasta le tienen fobia al término apóstol, lo cual es incorrecto, porque la Escritura habla de un ministerio muy bonito del apostolado. Sin embargo, en el contexto en el que estamos leyendo, dice la Escritura que Jesús es nuestro apóstol. Apóstol significa embajador o comisionado. Embajador o comisionado, ¿no? Que tú mandas al niño a la tienda por un refresco, una coca, está siendo tu apóstol porque está siendo enviado con una misión que tú le diste. ¿Sí vamos entendiendo? Sí. ¿Qué significa apóstol? Que tiene una misión, ¿no? Alguien que tú enviaste con algo. Ahora, en este sentido, Cristo es el apóstol del Padre, porque viene representando al Padre y viene con una comisión a nosotros, y por eso dice que es nuestro apóstol, porque es el enviado del Padre hacia nosotros con una misión. Y en un sentido, a mí me gusta mucho como lo escuché de un predicador que decía que Jesús es el apóstol del Padre. Los 12 discípulos, los 12 apóstoles, fueron apóstoles del Hijo. Y ahora todos nosotros somos apóstoles del Espíritu Santo, mandados con una gran comisión. Que dice Mateo 28, y todo el mundo, todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta es nuestra gran comisión, ir y hacer discípulos, ir y buscar, ir y predicar el Evangelio, diría Marcos 16. Entonces, en un sentido, todos somos apóstoles. ¿Vieron? En un sentido también podemos decir la apóstol Nasir, la apóstola Emé, la apóstola Almir, porque tenemos una comisión dada por el mismo Cristo a nosotros. Pero bueno, la cuestión con esto es que Él es el representante de Dios a nosotros. Dice el versículo 2, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Su fidelidad, la fidelidad de Cristo, en este sentido, fue similar a la fidelidad de Moisés en cuanto a su servicio. ¿Sí? Dios mandó a Moisés con una comisión, ¿no? ¿Cuál fue la comisión de Moisés? Guiar al pueblo. Liberarlo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Y Cristo también fue comisionado de parte de Dios, ¿verdad? A salvar a toda la humanidad.
El punto con todo esto es que en ese sentido es similar y por eso el autor de Hebreos dice que como también lo fue Moisés, Jesús es fiel a Dios. Sin embargo, la fidelidad de Moisés fue increíble, pero la de Cristo fue perfecta. Esa es la diferencia. ¿Se acuerdan en una historia que Dios le manda a Moisés a decirle a la peña que sacara agua? Y Moisés, en toda la ira que tenía, va y la golpea 2 veces y le dice, saca el agua. Y le dice al pueblo, les voy a sacar agua, ¿por qué? Si ustedes no se lo merecen. Y va y pega la piedra y sale el agua. Ahí podemos ver una gran diferencia entre la fidelidad de Cristo y la fidelidad de Moisés. La fidelidad de Moisés fue increíble, la verdad. Es más, dice la Escritura que no hubo hombre más manso que Moisés en toda la tierra. La fidelidad de Cristo, sin embargo, es perfecta. Gran diferencia entre una fidelidad y otra. La fidelidad de Cristo no solamente fue durante su vida como la de Moisés, sino que fue antes de la encarnación y también lo es ahora, después de su vida. Porque Dios se mantiene fiel para siempre. ¿Ok? Sí. Ten atención acá. Entonces, vamos a ver a partir de esto, como número 8, Cristo es mayor que Moisés. Y de hecho, la mayoría de las Biblias tiene este título, ¿no? Jesús es superior a Moisés. Yo te digo como octava área en la cual Cristo es mayor o mejor que, es Cristo mayor que Moisés. Cristo mayor a Moisés. Y en primer lugar vemos que es mayor en cuanto a su fidelidad, aunque el texto dice acá que pues similar. ¿Vamos bien acá? Entonces, vamos a ver los demás versículos hasta el versículo 6. Y vamos a ver las demás áreas en las que Cristo es mayor que Moisés. Versículo 3 dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno por cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Entonces, Moisés tuvo gloria. Tuvo su rostro resplandeciente en Éxodo 34 cuando bajó el monte Sinaí. Tuvo una justificación ante Aarón y María cuando lo estaban juzgando en Números 12. Pero Cristo tuvo mayor gloria que Moisés. Moisés tuvo gloria. Y hasta en este tiempo que estaba escribiendo, y supongo que también en el tiempo actual, para los judíos Moisés es uno de los grandes y grandes referentes de la cultura judía, probablemente el más grande de todos, por cuanto a él se le dio la ley. Moisés tuvo gloria y aún todavía hay personas que lo elevan en un estrado. Pero Cristo tiene más gloria. Así que Cristo es mayor que Moisés también en su gloria. Tuvo mayor gloria, por ejemplo, en su bautismo, cuando el Espíritu Santo descendió sobre como paloma y los cielos se abrieron y hubo una voz en el cielo que dijo, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y en el monte de la transfiguración también, en Marcos capítulo 9, por ejemplo, cuando estaba precisamente Moisés ahí junto con Elías y Jesús, y Pedro dijo, ¿no les vamos a una enramada a los tres por igual? Se abrió también otra vez los cielos, y hubo una voz que dijo, este es mi hijo amado, a él oíd, poniendo a Jesús por encima de Moisés y Elías. Entonces Cristo tuvo mayor gloria. Moisés fue un siervo increíble, pero nunca fue llamado hijo de Dios, como Jesús. Y eso es lo que está diciendo este pasaje. Dice que Moisés era parte de la casa, pero Cristo hizo la casa. Entonces, ¿quién es mejor? ¿Quién es mayor? Cristo. El versículo 4, de hecho, dice que el que hace la casa es Dios. Dice, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios, poniendo a Cristo nuevamente en el lugar de Dios. Otro versículo más que habla de que Cristo es Dios, por aquellos que dicen, es que la Biblia no dice que Jesús es Dios, y acá hay otro. Entonces, eso me lleva al tercer punto del cual Cristo es mayor que Moisés. Cristo es mayor que Moisés en su posición, porque Moisés fue siervo de Cristo.
Entonces, Moisés fue siervo de Cristo. Anoten por allá este pasaje que les voy a leer. Juan 5:46. En Juan 5:46 dice lo siguiente: porque si creyeseis a Moisés, le estaba diciendo Jesús a los fariseos, me creerías a mí porque de mí escribió él. Moisés todavía escribió de Jesús. Moisés todavía exaltaba a Cristo, por cuanto cualquiera que leyera a Moisés llegaría a la conclusión de que Cristo es el Señor, porque Moisés habló de él. ¿Estamos bien? Sí. Dice el versículo 6. No, perdón, 5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, cualquier judío que está leyendo esto, porque esta carta fue escrita en los hebreos, piensa en Israel como la casa de Dios. Pero aquí el autor de Hebreos nos dice que la casa de Dios, ¿quiénes somos? Nosotros somos la casa de Dios. Y dice que Moisés fue un siervo en la casa de Dios, pero que Jesús es el Hijo. ¿Ven cómo tiene una posición superior también? Nosotros somos la casa de Dios y como dice Primera de Pedro, capítulo 2, ¿se acuerdan que somos como piedras vivas? Somos piedras vivas y esto también habló mi suegro en la clase pasada, ¿no? Somos bloques en la casa, ¿no? Y aquí está Sherry, al lado está Eni, al lado está Shakira, todos somos bloquecitos, solo que tenemos la cualidad de que estamos vivos. Somos una casa, somos el edificio, somos el templo de Dios, somos la iglesia. ¿Amén? Amén. Entonces, no habiendo mejor fundamento para esta casa, Cristo se puso a sí mismo como el fundamento, como la piedra principal, la piedra angular. Y dice, si retenemos firme nuestra profesión, ¿no? Si retenemos firme hasta el fin la confianza, y el gloriarnos en la esperanza. Imagínense una casa con las paredes frágiles. No sería una casa segura. Por eso tenemos que mantenernos firmes. La perseverancia, familia, es la muestra de la condición del corazón. Jesús dijo en Filipenses 1:6, que estando persuadido de esto, lo dijo Pablo, pero eso es sobre Jesús. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, hay perseverancia. Cuando uno es hijo de Dios, persevera hasta el fin. Cuando uno cree estas cosas que las está hablando el autor de Hebreos, va a perseverar hasta sí. Por eso decimos que la perseverancia es la muestra de la condición del corazón. Si mi corazón no cree, si mi corazón no tiene fe, obviamente no voy a perseverar hasta el final. Entonces la primera sección, ya quedó listo, miren qué rápido. Cristo es mayor que Moisés. ¿Ok? Cristo es mayor que Moisés. Por 3 razones. Número 1, en su fidelidad. Número 2, en su gloria. Número 3, en su posición. Entonces, no nos debe quedar claro. Sin embargo, el autor de Hebreos va a seguir ahondando en este tema, ¿ok? Vamos a seguir viendo esto todavía más, pero vamos a avanzar. A partir del versículo 7, recuerden, todo es un mismo hilo. No hay separación. El autor de Hebreos está diciendo una cosa tras otra, pero está siguiendo. No es como, por ejemplo, Santiago, Santiago, que habla de diversos temas, como si fuera el libro de Proverbios también, que de repente dice una cosa sobre la tentación y de repente dice otra cosa sobre el diezmo, después dice otra cosa sobre la mujer rencillosa. O sea, así vamos, ¿no? Tema tras tema tras tema. Pero en todo va unido, todo va entrelazado. Y a partir del versículo 7, vemos la segunda gran exhortación. ¿Ok? La segunda gran exhortación.
Y esta segunda gran exhortación le vamos a poner a no endurecer nuestro corazón. A no endurecer nuestro corazón. Quien se esté durmiendo más, que lea el versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, Y 8, ¿qué dice? no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Venga. Para que te ayudes, Juanito. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Y esta frase, como dice el Espíritu Santo, a mí me vuelve la cabeza. Porque está poniendo a la Biblia como la misma voz del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta de eso? No dice, como dice el Salmo 97. Dice, como dice el Espíritu Santo. Entonces, familia, si lo dice la Biblia, lo dice Dios. Por eso se le llama la palabra de Dios, porque es Dios mismo hablando. ¿Se dan cuenta de eso? Pequeña frase que me habla muchísimo de la importancia de la palabra de Dios. Pero si en aquel momento no debían endurecer el corazón a las palabras de Moisés, mucho menos deben endurecer a aquel que es superior a Moisés. Como el autor de Hebreos ya estableció que Cristo es mayor que Moisés, y a Moisés no te debías endurecer tu corazón porque tenías que obedecer lo que él decía, ¿cuánto más aquel que es más grande que Moisés? Si obedecías al siervo de la casa, ¿cuánto más al dueño de la casa? Eso es lo que está diciendo. El Espíritu Santo nos habla todo el tiempo. La pregunta es, ¿cómo reaccionas tú a su voz? El Espíritu nos habla a través de nuestros devocionales que hacemos, espero yo, todos los días. El Espíritu Santo nos habla en predicaciones como los domingos. Cuando un hermano participa en la reunión y dice algo y tú dices, es como que eso lo dijo por mí. Pues el Espíritu Santo lo está inspirando a ese hermano para hablarte de ti. El Espíritu Santo te habla en clases como esta. La pregunta no es si el Espíritu Santo habla, la pregunta es ¿cómo estás escuchando tú? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, hoy te va a hablar. Mañana va a ser tu nuevo hoy. Y ese día también te va a hablar. ¿Qué vas a responder tú? ¿Ok? Aquí te van 5 formas en las cuales tú puedes endurecer el corazón. Número 1, con indiferencia. Indiferencia. Dijo esto. No pasa nada. Yo me acuerdo cuando era adolescente, y mi papá le tocaba hablar conmigo. Eso no es lo que iba a decir, pero eran pláticas muy largas. Y para colmo me hacía tomar estas pláticas parado. Parte del regaño. Pero muchas veces yo creo con indiferencia lo que mi padre me dice. Podemos tomar esa actitud también cuando nuestro Padre Celestial nos habla. Ser indiferentes simplemente. Número 2, incredulidad. Spoiler, y no spoiler porque ya leyeron el capítulo, de esto vamos a estar hablando el resto de los versículos, pero podemos tener incredulidad. Y siento que hay algo erróneo cuando escuchamos la palabra incredulidad, que gloria a Dios por esta clase, porque quiero corregir este pensamiento malo. Pero número 3, porque ahorita voy a profundizar en eso. Número 3, al pedir más señales, también podemos endurecer nuestro corazón. Ojo, estamos hablando de cómo lo hizo el pueblo de Israel en el desierto, ¿no? Porque de ellos está hablando el pasaje. No endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación en el desierto. Como Israel endureció su corazón en el desierto, así mismo no endurezca su corazón. Israel también pidió más señales. Es una forma en la cual tú puedes endurecer tu corazón. ¿Qué dice Romanos 5:8? ¿Alguien se acuerda? Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros.
Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice, Dios muestra su amor. ¿Qué otra muestra quieres? ¿No es esa muestra suficiente? No, es que yo quiero que llueva pan como lo hacía en el desierto. Pues ya descendió el pan de vida. Ese pan que llovía en el desierto, dice que duraba un día. Porque de hecho Dios quería fomentar el que siguieran confiando en Él. No podían guardar ellos para mañana. No, ellos tenían que agarrar lo suficiente para ellos ese día, comerlo, y al día siguiente iba a volver a llover. Tenían que confiar de esa manera. ¿Tú quieres pan que dure un día o quieres el pan de vida que dura toda la vida? ¿Qué más muestra quieres? Número 4, formas de endurecer el corazón. Número 4, libertinaje. Total, hay gracia. Y si hay gracia, puedo hacer lo que yo quiera. Ese es un corazón endurecido, que no deja que el Espíritu Santo te transforme. Dios, cuando te salvó, vio esta, ¿cómo dice Patricio? Pobre cosita fea, ¿no? Pobre cosita pecadora fea. Y quiere transformarte. Quiere eliminar este jazir, destruirlo. Por eso dice la Escritura que niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Tenemos que morir y hacer un jazir nuevo. Porque en Cristo Jesús dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí. Todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Y número 5, la quinta forma de endurecer tu corazón. Conformidad. Conformidad. Ya aquí donde estoy cómodo. No pasa nada. Me conecto. No pasa nada. ¿Para qué? Participación. Que participen ellos. Que los versículos, que se lo aprendan ellos. Que diezmos, que diezmen ellos. ¿Verdad? Yo estoy cómodo. Total, no deja de haber ágape, ¿no? No deja de haber comida. ¿Tú des o no des? ¿Qué va a hacer? Que tú pongas en la canasta de Bernabé o no pongas en la canasta de Bernabé, se va a seguir juntando a despensa. Le vamos a seguir bendiciendo a otros. Pero la cuestión no es que se siga haciendo sin ti, sino que Dios quiere hacerlo contigo. Pregunta, si tienes alguna de estas 5 características, aunque sea un poquito, ten cuidado. Dice la Escritura que un poco de levadura leuda toda la masa. Pero es que sí, estoy incrédulo, pero poquito. Casi ni se nota. ¿No? Aquí, ¿no? Como ese ejemplo, no sé si lo han visto, ¿no? Agarramos agua de drenaje, pero solo una gota. Una gotita. Y la echamos en el vaso. ¿Te lo tomarías? No. Aquí no. No lo haríamos. Pero así queremos presentárselo a Dios. Dios, aquí está. Tiene ahí un montón de porquerías, pero aquí está, Señor, tómatelo. Y así le queremos venir con Dios. Como si Dios no conociera todo tu corazón cochino. Y lo más hermoso es que aún así te ama y que no quiere dejarte con ese corazón cochino, sino que quiere transformarte. Qué Dios más hermoso tenemos. Pero bueno, ahora, ¿para cuándo dice que oyeres tu voz? Hoy. Fíjense que ese hoy habla de la urgencia. La Escritura jamás te va a decir, mañana vas a escuchar su voz. Jamás te va a decir, ayer que escuchaste su voz. Siempre te habla de hoy. Hoy es el día de salvación, dice la Escritura. Habla de la urgencia. No es lo mismo decir, hay que comer un día de estos. A decir, comamos hoy, a tal hora. ¿Verdad? En una hay más seriedad, en una hay más formalidad. La urgencia del Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu Santo está hablando acá, es porque Él no puede ser el consolador de gente impía. No puede ayudar a gente con el corazón endurecido. Dice Dios que da gracia a los humildes, ¿pero qué? Se resiste a los soberbios. Entonces no puede venir con una persona que es soberbia a tratar de ayudarle.
No hay gracia para esa persona, y no porque Dios no tenga gracia, sino porque esa persona no quiere recibir esa gracia. Por eso la urgencia del Espíritu Santo diciéndote, hey, no endurezcas tu corazón hoy. Hoy quiero ser tu paracletos. Hoy quiero ser tu consolador. Hoy quiero ayudarte en esto que estás teniendo problema, pero no endurezcas tu corazón. Versículo 9. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de los cuales me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando tu corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Qué palabras más duras. Ahorita vamos a hablar de ello. Pero dice, versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y el problema es la incredulidad. Y según este pasaje, la incredulidad es un corazón malo y apartado de Dios. Repito, la incredulidad es un corazón malo y apartado de Dios. No estoy usando un diccionario, estoy usando la Biblia como diccionario. Y te voy a decir varias frases de varios autores, porque quiero que nos ayuden estos autores a comprender mejor qué significa cuando la Biblia habla de incredulidad. ¿Ok? Así que escucha. La incredulidad no es la incapacidad de entender, sino la falta de voluntad para confiar. La incredulidad no es la incapacidad de entender, sino la falta de voluntad para confiar. Y ya que lo están anotando, pues se los voy a dictar, pero vamos a analizarlo, ¿ok? No es la incapacidad de entender, sino la falta de voluntad para confiar. ¿Se dan cuenta de esto? Que a veces venimos a Dios y decimos, es que yo siento que soy incrédulo porque no entiendo lo que está pasando, porque no sé cómo Dios me va a proveer. Miren, si no tengo de dónde, ¿cómo Dios me va a proveer? Entonces, porque no sabes, piensas tú que estás siendo incrédulo, pero la incredulidad no es esa incapacidad de entender, sino la falta de voluntad para confiar. Si cuando no entiendes, decides confiar, entonces no eres incrédulo. Porque estás obrando con fe y no por vista. Esto lo dijo Newell. No se preocupen, no va a ser alguien que ustedes busquen como referencia. Pero dice otro autor, la incredulidad no es la debilidad de fe. ¿Vieron eso? No es la debilidad de fe, sino la oposición a creer. La incredulidad no es la debilidad de fe, sino la oposición a creer. ¿Lo notaron? David Gusi, algunos de ustedes lo conocen. Marcos 9:24, ¿se acuerdan de aquel padre que venía y le decía al Señor, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad? Si ese Señor hubiese rechazado a Jesús, Jesús no le hubiera hecho un milagro. ¿Entienden? Pero ese Señor dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Por eso, no es la debilidad de fe, no es una fe débil la incredulidad. Es más bien la oposición, el rechazo a creer. Cuando tú obras a partir del rechazo a creer a Dios, eso es incredulidad. Una última frase que nos va a ayudar a entender la incredulidad bíblica. La incredulidad es hacer a Dios mentiroso. La incredulidad es hacer a Dios mentiroso. Spurgeon. ¿Lo puedo volver a repetir? ¿Sí? La incredulidad es hacer a Dios mentiroso. Cuando Dios te dice, te voy a proveer, y tú dices, no me va a proveer. Ahí estás haciendo a Dios mentiroso. No que no entiendas cómo te va a proveer, eso es parte natural de la vida. Pero cuando rechazas la idea de lo que Dios dijo, eso es incredulidad. Espero que haya quedado un poquito más claro y no se preocupen, lo vamos a ir desarrollando ahorita. Fue la incredulidad la que los llevó a provocar a Dios, como dice este pasaje.
Miren lo que sucedió en la peña, porque es importante que entendamos. Eso se encuentra en Números capítulo 20, si lo quieren buscar, si no, lo voy a leer. Números capítulo 20 dice lo siguiente. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. María, la hermana de Moisés. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos ha hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón y tu hermano, y hablad de la peña a vista de ellos, y ella dará agua, y les sacará agua de la peña, y dará de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces, ¿por qué aquí obraron ellos en incredulidad y cómo provocaban a Dios? Dios les había prometido que les iba a proveer de todo. Ellos estaban diciendo, no, este lugar no va a dar viñas, no va a dar higuera, no. Estaban haciendo a Dios mentiroso, estaban provocando a Dios. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, nos latigaban, no teníamos propiedades, no teníamos dinero, pero las cebollas estaban buenas, decían ellos. Dios les dijo, hey, les voy a dar una tierra donde fluye leche y miel. Le dijeron, no, no va a pasar. Eso es increíble. El rechazo de Dios. Entonces Dios todavía en su bondad y misericordia, porque Dios ha sido muy misericordioso una y otra vez con el pueblo, incluso con nosotros. Le dice a Moisés, dile a la peña que saque agua. Dios no se molestó con el pueblo. Dios no se levantó en ira contra el pueblo, no mató al pueblo, no hizo nada de eso, sino le dijo, dales agua, ellos quieren agua. Dile a la peña que saque agua. La peña como representación de Cristo. Y dice el versículo 9, entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes. Así les voy a decir ahora bien. Escúchenme, pecadores. ¿Os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces Moisés alzó su mano y golpeó con su vara 2 veces la peña, y salieron muchas aguas y vivió la congregación y sus bestias. Y ahí sí se molestó Dios con esto. Porque en su arranque de ira rompió lo que era un perfecto simbolismo de Cristo. Y le pegó 2 veces a la peña. Ya no hay simbolismo, ya no existe el simbolismo. ¿Por qué? Porque le golpeó 2 veces. Ya no podemos comparar esa peña con Cristo y el agua que da, porque fue golpeada 2 veces. Y Moisés en su ira actuó y dice, miren cómo dice Dios. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y entonces le dice Dios, por cuanto no me creíste. Esa es la incredulidad. ¿Pero? Y la incredulidad los llevó a ellos a provocar a Dios. Hay otra historia en Números 14, a partir del versículo 22, que dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto, en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Imagínense eso, Dios todavía lleva la cuenta de cuántas veces intentaron tentarle. No verán la tierra en la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia tendrá la imposición. Y Dios le dice que todas esas personas no iban a entrar, sino solamente Caleb, y más adelante dice que Josué también. Miren el versículo 30. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun.
Ahí está la sentencia por la incredulidad. Dice también la escritura en el versículo 10, estamos en Hebreos 3:10, que siempre andan vagando en su corazón a través de la incredulidad. Ellos andaban vagando. Esto me recuerda a la exhortación que nos hizo el autor de Hebreos en el capítulo 2, versículo 1, que dice que no sea que nos deslicemos. ¿Se acuerdan que esa palabra la vimos la semana pasada? Que hablamos de que deslizar es como un barco que no tiene ancla, ¿no? ¿Qué anda así? Anda, En Algarete. fíjense, anda como dice aquí la escritura, andan vagando en su corazón. La incredulidad te lleva a deslizar. Entonces todo tiene más sentido. Que el autor de Hebreos dice que esos no tienen salvación. ¿Por qué no tienen salvación? Porque nace de un corazón incrédulo. Y la salvación es por la fe. La fe y la incredulidad son literalmente opuestos. En todo el sentido de la palabra. Sin fe nos deslizamos. Dice Santiago 1:6-8. Pero pida con fe y no dudando, porque el que dura es semejante a la ola del mar, ¿no? Que es arrastrada por todo viento. Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todo. El de doble ánimo, el que dice, un día dice, sí creo, y el otro día dice, no creo. ¿No? O sea, esa persona es inconstante, ¿no? ¿Por qué? Porque un día va a venir y va a decir, sí, por esta predicación voy a leer la Biblia todos los días, del día siguiente no lo va a hacer. Esa persona es inconstante. Es una persona que está deslizándose, vagando en su corazón. A través de su incredulidad, simplemente lo lleva de un lado para otro. La duda en sí, así, tener duda es algo natural entre los seres humanos. Ahora, vivir por la duda es lo que te va a hacer morir por ella. Ese es el problema. Es natural dudar a veces, pero aún cuando dudamos debemos confiar. Parece una paradoja, ¿cierto? Pero es en realidad muy correcto. Aun cuando dudes, confía. ¿Y cuál fue la consecuencia? Dice, no entrarán en el reposo. Ya vamos a hablar del reposo en la próxima clase porque el capítulo 4 se enfoca más en eso. Pero en este sentido, en este pasaje, al pueblo de Israel en el desierto, el reposo representaba Canaán. Pero la promesa del reposo todavía continuaba. Pero como les dije, en la próxima clase lo vamos a ver. Ahora vamos a avanzar desde el versículo 13. Ya faltan pocos versos. Dice, antes de que esto pase, exhortaos los unos a los otros, ¿cada cuánto? Cada día. Cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El antídoto contra la incredulidad es exhortados los unos a los otros. El antídoto contra la incredulidad es la exhortación entre los hermanos. ¿Quién es más probable que endurezca su corazón? Judas Sánchez, que nunca va a las reuniones, que no toma las clases, que ni le habla a los hermanos, que viene cada solsticio de invierno, y que para colmo. O Juanito Pérez, otro Juanito, este es Pérez, Sí. que asiste a todas las reuniones, que se mantiene en constante contacto con los hermanos. ¿Quién es más probable que endurezca su corazón? El que no va, ¿no? De por sí hay momentos de debilidad cuando estamos congregándonos constantemente, pero para eso está el cuerpo. Cuando la vesícula falla, otro órgano tiene que hacer la chamba de la vesícula. Y así es como funciona el cuerpo. Debemos crear una barrera de hermanos, un escudo protector dentro de la casa. ¿Se acuerdan? Estamos seguros. La casa somos nosotros. Un bloque
que yo saque acá no puede ser una casa. Para todos aquellos que dicen, no, yo no me voy a congregar, lo tomo en línea. No es lo mismo. Un bloquecito no lo puedes proyectar virtualmente. El conjunto de bloques es lo que conformamos la casa de Dios. Y en la casa estamos seguros, como cuando fue la pandemia, ¿se acuerdan? Todos decían, quédate en casa. Y cuando te quedabas en la casa, estabas seguro. Cuando salías a cada rato, ahí es donde pescabas el COVID y entonces hubo problemas. Como la historia de los 3 cochinitos, ¿no? Cuando el lobo llegó a la casa del cochinito, que tenía su casa así de ladrillos y todo eso, la casa sopló y sopló y la casa no se derrumbó, ¿no? Hay que crear una casa segura para los cochinitos. Y miren cómo dice, exhortados los unos a los otros, no dice exhortados los líderes de la iglesia, escuchen las exhortaciones de los ancianos, escuchen las exhortaciones de predicaciones de YouTube. Si hubiera dicho eso, sería de mí, pero no dice eso, dice exhortados los unos a los otros. Entonces, el deber de la exhortación, ¿de quién es? De todos los hermanos. Todos tenemos el antídoto contra la incredulidad. De manera que cuando ves que la serpiente le está picando aquí, la serpiente de incredulidad, le pica en la pierna a un hermano, tú puedes venir con la jeringa de la exhortación, antídoto puesto. Ya no va a morir. Tienes ese regalo en tus manos, pero también la responsabilidad. La responsabilidad en la iglesia jamás cae sobre uno solo. Siempre es entre todos nosotros. Somos miembros los unos de los otros. Y fíjense, dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Vamos a hablar de este engaño del pecado. El engaño del pecado, porque siempre parece hermoso por fuera. Satanás, lo hemos hablado muchas veces, es el mejor vendedor del mundo. Te vende las cosas bien preciosas. No te habla del final de esas cosas, ¿verdad? Su fin es muerte, porque dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado, muerte. Literalmente lo dice. Pero nadie piensa en esas cosas. Un corazón incrédulo normaliza el pecado. Como cuando empezamos a usar el cubrebocas, ahorita que ya estamos hablando del COVID, no nos parecía algo normal. O sea, hasta habían personas que eran necias porque decían, es que me asfixio. No se lo querían poner. Porque no era algo natural, ¿no? No era algo normal. Pero conforme pasaron los años, ya hasta se nos hizo natural usar el cubrebocas. Ya ahora nos teníamos que acostumbrar a no usarlos, ¿no? Y todavía algunos salían, y todavía siguen saliendo con cubrebocas por temor. Porque se acostumbraron a algo. Así pasa con el pecado. Al principio a lo mejor dices, esto es malo. Pero conforme va pasando el tiempo, te vas acostumbrando. Ese es el corazón endurecido. El engaño del pecado. El pecado endurece el corazón. Normalizas lo que no es normal. Como dice Isaías, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. El corazón duro es insensible al pecado y crea su propia ruina. Porque ya viste normal ingerir esto que te está haciendo mal. Estás cavando tu propia tumba. Estás creando tu propia ruina. El pecado endurece. Ese es literalmente el camino a la muerte. Pero para eso existe el antídoto. Para eso, cuando tú ves a nuestra hermana Ariadne caminando chueco por allá, porque ya le picó la serpiente del pecado, tú puedes llegar y decirle,
Bueno, miren lo que dice la Biblia. Este es el antídoto. La Biblia dice que esto que está haciendo está mal. Si tú quieres honrar a Dios, tienes que arrepentirte de ese pecado. La hermana tiene dos opciones. Decir es que a mí me gusta copiar. Y siento que así camino mejor. Y siento que la quebradita me sale mejor. O puede decir, voy a tomar el antídoto, voy a aplicarlo a mi vida. Y voy a caminar en Jesús. No es que dejamos de creer, sino que comenzamos a creer una mentira. Eso es lo chistoso de los ateos, ¿no? Que dicen, no, es que nosotros no creemos en nada. Bueno, eso es una creencia, ¿no? Al final de cuentas, creemos una mentira al ir a hacer pecado. No, es que mira, no, es que ¿sabes qué? Esta actividad es mejor. Esta sustancia es mejor, aunque Dios te diga lo contrario. No, es que Dios ya no me ama. Empezamos a creer mentiras. ¿Sabes qué? Dios ya no me va a proveer, tengo que ver qué hacer. Yo por mi propia cuenta, porque Dios no va a hacer nada. No lo voy a lograr. Empezamos a creer mentiras. Si vieras el pecado como es, no dejarías que te envuelva. Si vieras que el pecado cuando se acerca, si tú tuvieras esa capacidad de ver cómo te dice, voy a destruir tu matrimonio, jamás lo harías. Voy a hacerte mi esclavo. No te meterías allá. Bueno, a menos que seas muy necio. Versículo 14, para ir avanzando. Ya estamos en la recta final. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que tengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Somos hechos participantes de Cristo en todo, en su muerte y en su sufrimiento, pero también en su resurrección y en su vida. No sigamos ahora el ejemplo de Israel, porque dice, ¿cómo dice 3:15? Como en la provocación. ¿Quién sabe qué dijeron? No sigamos el ejemplo de Israel, no sigamos el ejemplo de Cristo. Porque no somos participantes de Israel, somos participantes de Cristo. ¿Entienden? Vamos a la última sección del versículo 16 al 19. Y mira cómo empieza a hacer el autor de Hebreos preguntas retóricas. Las preguntas retóricas, si alguien no sabe qué son las preguntas que la respuesta es lógica, ¿no? ¿Estoy aquí parado? Obvio. No tengo que decir sí estoy aquí parado porque la respuesta es obvia. Entonces, el autor de Hebreos empieza a hacer muchas preguntas así. Dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarán en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? 600,000 hombres, dice la escritura que eran. 600,000 que probablemente, contando mujeres, niños y ancianos, eran como alrededor de 2 millones de personas. 2 millones de personas que perecieron en el desierto. 2 millones de tumbas habían en el desierto por su desobediencia. Y por tal desobediencia, dice el versículo 19, no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿No? Por tal desobediencia no entraron en su reposo. De nuevo, eso lo veremos en la siguiente clase, que es el reposo. Pero las consecuencias de su incredulidad es que provocaron a Dios, como dice este pasaje, que disgustaron a Dios, que pecaron, que endurecieron su corazón, que no entrarían en su reposo, que desobedecieron, que se rebelaron, que se quejaron. La incredulidad, familia, es una cosa seria porque es oposición
a Dios. La mayoría, como paréntesis, la mayoría de las personas no siempre tienen la razón. 2 millones de personas, ¿y cuántos entraron a la tierra prometida? Josué y Caleb. Si todo el mundo empieza a decir mañana que 2 más 2 es 3, no quiere decir que 2 más 2 sea 3. Es que todo el mundo dice esto. Es que todo el mundo me dice que... No quiere decir que sea verdad. Como es en Miqueas 5:2, la cantamos en la congregación. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová. Aunque todos los pueblos digan, la suerte, los signos zodiacales, el karma, sí, ¿cómo se llama? La ideología de género. Aunque todo el mundo diga lo contrario de lo que dice la Escritura, no quiere decir que sea verdad. Esto me vuela la cabeza, porque 2 millones de personas dijeron, no vayamos allá. 2 dijeron, sí, Dios nos va a proveer la tierra. Y Dios le concedió a ellos 2, los que creyeron en Dios, el entrar. Familia, el mundo está de cabeza. Siempre ha estado así. No es que antes estaba mejor. No, es cierto. Antes también estaba de cabeza. Tenían otras cosas, pero era lo mismo. El mundo está de cabeza. Por eso a los que estamos en la verdad nos critican. Familia, apártate del ruido y escucha la voz de Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la... La incredulidad ataca 4 áreas, ¿okay? 4 áreas de Dios. Y lo vamos a anotar. Ya estamos desenlazando, ¿ok? La incredulidad ataca 4 áreas. Número 1, ataca la verdad de Dios. Ataca la verdad de Dios. ¿Cómo es que ataca la verdad de Dios? Bueno, le hacen a él mentiroso, ¿cierto? Ya lo vimos. Número 2, ataca su poder. Ataca su poder. Le hacen a él débil porque lo pusieron como incapaz de introducirlos a la tierra prometida. Incapaz de introducirlos a la tierra prometida. ¿Vamos bien? Número 3. Como si Dios no fuera capaz de haberlos metido. De hecho, los metió a la tierra prometida. Pero ellos no creyeron y por eso hicieron a Dios débil. Número 3, ataca su inmutabilidad. Ataca su inmutabilidad. ¿Qué es inmutabilidad? Que no cambia, ¿verdad? Por ende le hacían a él mutable, ¿no? Que cambiaba. Porque ya no podía obrar como obraba antes. O sea, vieron un montón de milagros. Y aún así, no, no nos lo va a poder hacer. Como si Dios cambiara. Y número 4, ataca su fidelidad. Ataca su fidelidad. Le hacían a él un mal guía y un mal padre, porque su amor paternal, su amor paterno, los guiaría hacia algo malo. O sea, Dios dejaría de ser fiel y los enviaría a la destrucción, como ellos decían. ¿Para qué nos enviaron aquí al desierto? Para matarnos nada más. Atacando la bondad de Dios, la misericordia de Dios. En conclusión, la incredulidad ataca a Dios mismo. A pesar de todos los milagros y señales que hubo en el pueblo de Israel, las 10 plagas, el mar rojo abierto de par en par, el maná que por 40 años tuvieron, el monte de Sinaí donde Dios le entregó las tablas a Moisés,
la misericordia y paciencia todo el tiempo, la peña que sacaba agua, las codornices que envió Dios para que comieran carne. A pesar de todo, no es que hoy hace falta señales y milagros en la iglesia para que la gente crea, porque como dicen, ver para creer. Repito, familia. Bueno, para empezar, ellos vieron un montón y no creyeron. No es garantía el ver para creer. Pero en segundo lugar, Romanos 5:8 tal vez. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Hace falta algo más. Dios nos ha mostrado todo su amor. ¿No es eso suficiente? Versículo 19 para terminar. ¿Por qué no pudieron entrar? Entonces, por la incredulidad de ellos. ¿Cómo están? Queriéndome meter bajo la mesa. Pero a mí, me gustaría corregir ese pensamiento de que es que siento que soy incrédulo a veces, es que siento que no sé qué. Te repito, familia, si tú no estás en contra de Dios, oponiéndote a Dios, y al contrario, a pesar de los sentimientos que tienes en este momento, estás decidiendo creer a Dios, eso no es incredulidad. O sea, a pesar de los sentimientos que tienes, de todos los razonamientos y todo eso, decides confiar en Dios, eso no es incredulidad. Eso es como la paradoja que dicen. Creo, ayuda a mi incredulidad. Para aquellos que dicen que se sienten atacados ahorita, esta es la primera parte de esta gran exhortación. Este sí fue grande. ¿Cuál es esta segunda gran exhortación? A no endurecer nuestros corazones. A no endurecer nuestro corazón, exactamente. A no endurecer nuestro corazón. Esta es la exhortación que nos está haciendo. Y estamos comenzando a ver el contexto para empezar a entender cómo Cristo es nuestro mejor reposo. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Y nomás para picarles un poquito de la siguiente clase. ¿Quieren saber cuál es este reposo? ¿Quieren saber qué es el día de reposo y si debemos guardarlo aún? Bueno, todo esto y más lo vamos a ver la próxima semana, el próximo capítulo, en el mismo canal, a la misma hora. Aún hay más. Ok, entonces, sí. Madre, ¿les puedo repetir lo que acabo de decir? ¿No? Pero bueno, hoy hasta tardamos un poquito menos de lo normal. Si se dan cuenta, en realidad los capítulos son bastante cortos. Por ejemplo, después de ver los de Lucas, que estamos leyendo 80 versículos, 60 versículos, aquí 19 versículos es bien poquito, la verdad. No llegan a 20. Algunos sí llegan a 20, pero a lo que voy es que son capítulos cortos, pero profundos. Exacto. Son bastante profundos. Y por lo mismo, es un gozo y una bendición que lo estamos analizando y estamos entendiendo estas cosas. Por lo cual me lleva a preguntarles, ¿alguien tiene alguna duda de lo que acabamos de hablar? Y si alguno de ustedes que están de modo videollamada tienen la duda, por favor hablen fuerte porque como estamos en un celular casi no se escucha. Pero pregunta, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Dices que debemos de exhortarnos, ¿no? Que es una manera de que... Un antídoto contra la incredulidad. Ándale, que el antídoto. Lo tenemos que hacer sí o sí. O sea, y si el hermano no lo toma bien, Pues es ese ya como no es dijiste, problema tiene tuyo. dos. Así es. Tú no tienes acuérdate siempre de esto, que tú no tienes la responsabilidad de convencer a nadie, de compartir. Ya sé, porque por ejemplo, tú a mí me has exhortado. Y no has hecho caso, exactamente. No. No. Y al momento me ha enojado. Pero voy,
voy a la palabra, o sea, me pongo a orar y eso, y como que empiezo a analizar exactamente la exposición, ¿no? Tú me estás animando a hacer algo que no estoy haciendo bien. Entonces, pero a mí en lo particular me da miedo, me da cosa exhortar a alguien. O sea, lo tenemos que hacer sí o sí, aunque el hermano se enoje, ¿no? O de una actitud así. Pues estás para agradar a Dios, no va a agradar a los. Van a haber personas que no te van a agradar. Van a haber personas que, como tú dices, lo toman a mal al principio y después nunca te agradecen, pero lo llevan a la práctica. Entonces, se puede creer que en lugar de que estás exhortando, estás juzgando a alguna acción o algo. por eso, como dice Romanos 15. Romanos 15. Romanos 15:14. ¿Qué dice, madre? Tú léelo. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Entonces Pablo te dice que para que tú tengas la capacidad de amonestarse unos a los otros, ¿qué tienes que estar? ¿Llenos de qué? De bondad, Y conocimiento. entonces, cuando tú exhortas, son las dos cosas que no tienes que olvidar. Número uno, el amor. Y número dos, la preparación también. Porque no vas a venir a decirle, hermano, es que yo creo que estás mal. No, vas a venir a mostrarle la palabra de Dios y decirle, hermano, fíjate que he estado analizando esto y considero, o sea, siempre en amor. Siempre tenemos que hablar en amor, porque si no, por eso es que la exhortación está confundida con regaños, porque la gente viene a regañar. Acuérdense que exhortación significa animar. Sí, claro. Entonces, si la persona cuando terminas de hablar con ella quedó toda chicopalada, probablemente no la animaste. ¿Entiendes? Tienes que animar a la persona a provocar un cambio. Y incluso eso es lo que te digo, que bueno, es que eso es amor. El amor por los hermanos. Yo no creo que lo contrario de amor sea odio, como normalmente se piensa. Yo creo que lo contrario de amor es el ignorar, la indiferencia. Eso es lo contrario de amar. Cuando tú ves a tu hermano que se está pegando a sí mismo y no haces nada para detenerlo, es porque no lo amas. Cuando tú ves a alguien que se está haciendo daño a sí mismo, vas y le dices algo, vas y lo detienes. Pero esa es la muestra de amor que debemos de tener con nuestros hermanos. Sobrellevar sus cargas implica también eso. Algunas cargas duelen, pero pues hay que ayudarnos. Y ese es el antídoto para que evitar que nuestros hermanos se desvíen, se deslicen, como dice Hebreos, y la exhortación. Y sí, no nos hacemos populares al exhortar, pero acuérdate que cumplir la voluntad de Dios siempre va a traer buenos frutos. Tal vez no los frutos que queremos, pero los frutos necesarios. Gracias. Cuidado, que mi mamá acaba de decir que ya está en la mira con alguien aquí Oye, para exhorté exhortar. a Bueno, exhortados. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Todos tenemos un grado de incredulidad. Solo debemos de no caer en esto, ¿no? Ay, es que yo no puedo. En un área de nuestra vida, ¿no? Yo creo que la incredulidad es una tendencia natural de nuestro corazón, pero que no afecta a nuestro. No por eso debemos dejar de creer. Claro. La incredulidad, acuérdense, es oposición a Dios, rechazo a Dios. No. Eso no es como que, es que a veces como que me cuesta un poquito creer, pero sigues creyendo, entonces acuérdense que si tuvieras fe como un granito de mostaza, dirías una montaña, entonces
es que siento que mi fe, o sea, que tengo muy poquita fe. No importa el tamaño. No habla de tamaño. Habla de tener fe y vivir por fe. ¿De acuerdo? Hay que estar atentos a cuando se forman nuestro corazón. Porque a veces una de estas, al llevarlas, llega un momento en que está tan duro tu corazón que ya no te das cuenta. Afirmativo. Entonces, preguntas. ¿Estamos bien? Bien. No. Dale. Adelante, que es que casi no se escucha, pero ¿cuál es tu pregunta? No es Omar, soy yo. Estaba Dale. hablando de incredulidad. A veces cuando nosotros le pedimos a nuestro Señor Jesucristo algo, y a veces no nos da, no es porque nosotros enseñamos incredulidad, sino que a veces nuestro Señor Jesucristo no nos da, a veces porque todavía no es tiempo. Sí. Esa es una duda, no sé. Sí. Bueno, hay varias razones por las cuales a veces el Señor nos da lo que pedimos. Una de ellas es precisamente porque no estamos listos para recibirlo. Pero no es incredulidad. No, claro. No, Esa era mi duda. Okay. Para empezar, no depende de ti que el Señor te dé lo que estás pidiendo. O sea, el Señor no te da porque seas... No te da porque seas incrédulo. Porque no estoy preparada para recibirlo. Esa es una de ellas, así es. Por ejemplo, tengo el deseo de comprarle un carro a mi hijo. Pero mi hijo tengo. O cuando yo tengo un hijo, lo dejo cuando tengo un año. No, tengo que esperar el tiempo, ¿no? Y cuando ya yo también haya ahorrado y me haya comprado, entonces ya le puedo dar a mi hijo un carro, ¿no? Pero no se lo voy a dar cuando tiene 3 años, cuando tiene 5 años, cuando tiene 10 años. ¿Es una razón? Sí, es una razón. No es todas las razones. A veces es porque no nos conviene. Okay. A veces es porque si te da lo que te estás pidiendo, a lo mejor te va a romper tu corazón y eso Dios quiere evitarlo y no te va a dar lo que tú quieres. Acuérdate de esto, Dios siempre te da lo que necesitas, no lo que quieres. Puede pasar que Puede pasar que no te lo dé y estamos bien, porque si tenemos todo lo que necesitamos, estamos bien. Okay. Gracias, hermano. Gracias. porque no sea incrédula. Exactamente, no es por eso. Hay varias razones y si gustas también el domingo lo platicamos más a profundidad porque es un bonito tema para entender también cómo Dios obra nuestras vidas. Pero sí, lo más importante para nosotros es la voluntad de Dios y esa siempre va a ser hecha también con nuestro corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Entonces, si en la voluntad de Dios no está los lujos y riquezas, no nos agüitemos porque tenemos en Jesús todo lo que necesitamos. Pero bueno, familia, pues vamos a detener hasta acá. Espero haber ayudado un poquito con sus dudas. Y si todavía tienen algunas dudas, mándenmelo ahí por un WhatsApp, por un Telegram y con mucho gusto yo se los voy a responder cuando tenga tiempo. Espero que se haya escuchado bien, esa es mi única preocupación. Pero si no se escuchó tan bien, vean el video. De todas maneras, vean. Pues vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a hacer una oración y terminamos, ¿ok? Vamos. Señor, te agradecemos porque tu palabra nos enseña tantas cosas. Y ahora que hablamos de la incredulidad, Señor, ayúdanos a entender también que a veces cuando dudamos no significa que seamos incrédulos, sino que al contrario, agarremos esa parte de nuestro ser y no le hagamos caso, Señor, la hagamos a un lado y decidamos todavía confiar en ti, en que tú obras, en que tú provees, y cual sea que sea el área de nuestra vida en la que estemos dudando, Señor. Te pido por favor que afirmes los corazones de mis hermanos y sobre todo, Padre, que al escuchar tu voz hoy no endurezcan sus corazones, sino que abran sus corazones, como en aquella parábola que nos contaste, Señor, sobre la semilla y el sembrador. Queremos ser, Padre, como aquella tierra fértil, aquella tierra suave, trabajada por el labrador, en la cual cayó la semilla y dio su fruto en su tiempo. Eso queremos ser, Padre. Queremos que nuestro corazón esté completamente abierto, completamente ablandado para recibir tu gracia, para recibir tu dirección
y no solamente recibir tu dirección, sino aplicarlo en nuestras vidas. Oro por cada uno de mis hermanos aquí presentes, los que están también de manera virtual y los que no se pudieron conectar, Señor. Que tú nos ayudes a que nuestro corazón no esté endurecido, que no caigamos en el engaño del pecado y que no nos opongamos a tus promesas y tu hermosa palabra. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Voy a tener la grabación. Y ahorita nos despedimos de todos por acá. Dios, voy a detener la grabación primero. 1 hora y 20.